micrófono, ahora sí. Buenas tardes a todos y todas. Ya estamos al aire junto a ustedes en Pura Noticia PM. Y hoy día bastante PM porque está bastante nublado. Ha sido un día que en realidad nos ha sorprendido a todos desde el punto de vista del cambio de temperatura. Mucho más oscuro, mucho más frío, con llovizna muy temprano. Ya en una jornada prácticamente otoñal que nos va a marcar los próximos días, por lo menos. Así lo indica el pronóstico del tiempo que estamos revisando durante esta hora. Gracias por acompañarnos, bienvenidos a todos y a todas. Muy buenas tardes en esta hora de noticias PM, Pura Noticia PM. Vamos a revisar los principales titulares, también vamos a revisar nuestro portal de noticias. Vamos con titulares de esta hora. Giorgio Bocardo fue confirmado como ministro del Trabajo. Durante la mañana de este martes se realizó un acotado cambio de gabinete en La Moneda con el alejamiento de Janet Jara como ministra. Defensa del ex subsecretario Monsalve buscará revertir la prisión preventiva. Se presentará un recurso de amparo constitucional para llevar el caso a la Corte Suprema. José Miguel Castro es el nuevo presidente de la Cámara. El diputado de Renovación Nacional obtuvo su victoria tras un sorteo en la tómbola. Camila Rojas apuntó a parlamentarios por su derrota. La diputada del Frente Amplio no consiguió hacerse de la presidencia de la Cámara. Y la Corte Suprema confirma desafuero de Catalina Pérez, la diputada ex Frente Amplio. Esto se da en el marco de la arista Democracia Viva, la principal del llamado caso Convenios, diputada por Antofagasta. Tren Santiago-Valparaíso se licitaría en este gobierno. La información fue confirmada por la ministra de Obras Públicas, Jessica López. La reconstrucción de papel e improvisación del ministro Montes a más de un año del mega incendio y la cifra de construcción de vivienda sigue siendo paupérrima. Incendio afectó a dependencias de Radio El Conquistador, esto es en Santiago, la emisora capitalina. El siniestro ocurrido en la comuna de Huechuraba no dejó personas heridas. Y el superclásico en el Nacional cambia de horario. Según información de la NFP, el cotejo se disputará a las 4 de la tarde. Recordemos sin la presencia de público visitante. Superclásico se juega después de la participación de Colo-Colo y la U en Copa Libertadores de América. Ataques de pandillas en Haití deja 262 personas muertas. Los diversos grupos criminales controlan gran parte del territorio. Donald Trump usa ley de enemigos extranjeros para deportaciones. El gobierno estadounidense envió a más de 200 venezolanos a una cárcel en El Salvador. Científicos logran histórica primera desextinción. Consiguen traer la vida al lobo blanco gigante tras utilizar ingeniería genética. Ahí están los principales titulares de esta jornada que hemos ido conociendo durante el día también en cuanto a informaciones para ustedes. Ya decíamos, hay una baja temperatura, hemos tenido un día bastante nublado acá en la costa de la región, no así en el interior, en los valles interiores y en Santiago principalmente, donde sí mañana estará nublado. Por acá en la costa, Valparaíso y Viña del Mar, hemos tenido un día completamente nublado y además con una nubosidad baja y chubascos, llovizna para ser más preciso, durante esta mañana. Vamos a revisar las informaciones a esta hora del portal de noticias que usted puede recibir en puranoticia.cl. Lo más próximo fue esto: entre lágrimas, Isabel Allende se despidió de sus expares en la sala del Senado. Probablemente sea mi última intervención. Eso ocurrió hace algunos instantes, pasadas las 5 de la tarde.
En la instancia y con una evidente emoción que incluso la hizo lagrimear, la expresidenta de la Cámara y del Senado entregó un discurso ante sus ahora excompañeros. Ahí está el principal titular que tenemos en puranoticia.cl. Más abajo está el tema de la reconstrucción y se toca lógicamente aquí a Belén Paredes, la Seremi de Vivienda y Urbanismo. Se señala la verdadera responsable política en la reconstrucción de papel. En otros temas, la reestructuración del Comité Político de la Moneda, sumando a los ministerios de Defensa y Justicia. Como decíamos en titulares también, Defensa de Manuel Monsalve presenta recurso de amparo, acusando que la prisión preventiva carece del fundamento mínimo exigido. Fiscal que investiga. Esto es muy importante, esta nota, porque tiene relación con una investigación en curso. Fiscal que investiga naufragio de Bruma confirma que algunos tripulaentes del barco Cobra, que según la hipótesis de investigación habría embestido a la nave bacalera de menor tamaño, están en calidad de imputados. En tanto, la otra noticia destacada es que la Fiscalía ingresa solicitud para formalizar a la desaforada diputada Catalina Pérez, por fraude al fisco, ya lo hemos dicho, y Janet Jara, en su primera actividad como candidata presidencial, hizo hincapié en que no voy a prometer milagros. Todo un tema que vamos a estar analizando también en el transcurso del programa de hoy, a propósito de los hitos y hechos políticos que se han producido en las últimas horas. Pero ahí están los titulares entonces de nuestro portal informativo, con esta primera nota que tiene relación con lo que ha ocurrido hace instantes solamente en el Congreso Nacional y el alejamiento definitiva de la ex senadora Isabel Allende por todo el caso ya conocido por todos, ¿no? La frustrada venta de la casa del presidente Salvador Allende, Guardia Vieja. Hay toda una explicación técnica con respecto a ese tema. Vamos ahora a saludar a Gonzalo Andrés Pérez, el móvil de puranoticia.cl, como siempre, que está en distintos puntos de la región. ¿Qué tal, Gonzalo? ¿Cómo está? Está con frío. Está con frío, que está con manga corta, hombre. ¿Cómo está con manga corta? Sí, no, que tengo la fortuna de que estamos bajo techo, pero claro, durante baja temperatura. La jornada completa, sí, muy baja temperatura. En la mañana llovizna, típico día otoñal de invierno, en la mañana con llovizna que generó varios accidentes de tránsito. Afortunadamente ninguno de ellos, Rodolfo, con consecuencias fatales, pero que sí dejaron congestiones vehiculares en horarios que son complicados en la mañana, así que es lo único de mayor preocupación que hubo durante la jornada de la mañana con respecto a las rutas. A esta hora, dar cuenta de que se mantienen las congestiones vehiculares típicas de este horario, del sector de la estación de Recreo, por ejemplo, en dirección... Salud. En dirección Salud. ¿Ve que se está resfriando? Sí, un poquito parece. Sí, me voy a tener que abrigar un poco más y tomar más líquido. No, le decía yo sobre las congestiones vehiculares a esta hora desde la avenida España hasta el reloj de Flores, ahí en el sector del puente Capuchino, se comienza a generar las primeras congestiones vehiculares. También desde el reloj de Flores por avenida La Marina hasta 1 Norte, en el Par Viana Álvarez, en dirección sobre todo hacia el interior, también hay bastante congestiones vehiculares a esta hora, mucha gente que ya a esta hora va en camino hacia su casa, pero todo, más allá de las congestiones, Rodolfo, todo en completo orden, en el sentido de que no hay accidentes que reportar a esta hora de la tarde. Lo que sí tenemos es información policial, información que se ha ido dando durante la jornada. Por ejemplo, Carabineros del retén de Laguna Verde en Valparaíso, a raíz de un llamado que le hizo la central de comunicaciones de la misma institución de Carabineros, se constituyeron para verificar a una persona que efectuaba disparos en el sector el sector rural de Valparaíso, el sector de Camino Alfaro con Camino Antiguo Las Docas. Esto es conocido como el sector de la Virgen. Una vez en este lugar, Carabineros logró divisar a un sujeto que portaba en su mano derecha un arma de fuego, el que al ver la presencia policial salió escapando, huyó hacia una vivienda que era su vivienda, se ocultó en ese lugar y Carabineros logró su detención. Se trata de un hombre de 33 años con antecedentes penales por ley antidrogas
el cual además mantiene una condena con arresto domiciliario nocturno. En esa misma casa en donde fue detenido. Portaba una pistola 9 milímetros con su cargador con 3 municiones en su interior, y además en la vivienda se encontró una bolsa negra que en su interior tenía gran cantidad de droga correspondiente a pasta base de cocaína, clorhidrato de cocaína, marihuana y bastante moneda de diferentes denominaciones, no solo moneda nacional. A la vez, en una de las habitaciones donde Carabineros realizó una inspección, se logró encontrar una estructura metálica compatible con una pieza de escopeta de fabricación artesanal, y también ahí permanecía una persona de 73 años, un adulto mayor con antecedentes por tráfico de drogas, el cual intentó huir, pero también logró ser detenido. Por instrucción de la Fiscalía, estas personas van a ser puestas a disposición de la justicia durante la mañana de este día miércoles en Valparaíso. También dar cuenta de buenas noticias en lo que tiene que ver con las labores investigativas de la policía en este caso, y también de la Fiscalía, que logran la condena de un sujeto quien estaba vinculado a un homicidio en justamente el sector de Laguna Verde. Durante la jornada se dio a conocer en el Tribunal de Viña del Mar la sentencia en contra de Hans Mora Mondaca, conocido líder de una organización delictual criminal dedicada al narcotráfico, que fue imputado por su participación como autor en 2 homicidios simples en Laguna Verde, un delito de lesiones graves también, porte de armas de fuego, municiones prohibidas y conducción bajo los efectos de sustancias, bajo los efectos de las drogas. Hay que recordar que a esta persona se le imputaba el homicidio durante el año 2023 de 2 personas en un camping en Laguna Verde, en donde además resultó un menor de edad herido gravemente, que finalmente salvó su vida. Se llevó adelante una investigación por parte de la policía, logrando identificar a esta persona, quien no fue detenido en flagrancia, sino que fue detenido luego en una fiscalización en donde fue sorprendido conduciendo bajo la influencia de las drogas, y de ahí quedó en prisión preventiva hasta esta última semana que se llevó adelante su juicio, y se conoció hoy la sentencia que va a enfrentar. El imputado fue condenado a una pena de 17 años de presidio menor en su grado máximo por 2 delitos de homicidio simple, 4 años de presidio menor en su grado máximo por el delito de porte de arma de fuego, además de municiones prohibidas, 541 días de presidio menor en su grado medio por el delito de lesiones graves, y 541 días de presidio menor por el delito de manejo bajo la influencia de sustancias como las drogas, sumando en total, y esto es lo destacable, 24 años de presidio para esta persona, que lo más grave obviamente es este asesinato doble que cometió en el sector de Laguna Verde, Rodolfo, en esta parte de las cosas que han sucedido en esta fría tarde de martes. Lo importante es que no quede impune, que yo creo que frente a la opinión pública haya una investigación, haya una sanción y haya finalmente una sentencia. Creo que es lo más importante, toda vez que un asesinato es algo gravísimo. Lo hemos comprobado, por ejemplo, con lo que ocurrió este fin de semana en Limache, lo conversábamos ayer, ¿no? Hechos que no pueden quedar impunes y que tienen que tener una investigación y una condena lo antes posible. Sí, claro, y bueno, como queda establecido en la información que entregan desde la Fiscalía, esto ocurrió el año 2023. Casi 2 años después se logra recién una condena. ¿Por qué? Porque no es rápido. O sea, hay que hacer un periodo de investigación, la Fiscalía tiene que encontrar las pruebas suficientes para poder llevar adelante el juicio, que la defensa no vaya a tener alguna manera de que esta persona tengan la libertad o una pena más baja, etcétera. Entonces, por eso es que este tipo de juicios que se llevan adelante no son rápidos ni son fáciles de enfrentar, y por lo general siempre duran 4 o 5 días, a veces algunos una semana, pero lo importante es que en este caso se logra una condena importante en contra de esta persona, que además es el líder de una banda criminal ligada al narcotráfico. Así que importante aquello, Rolf. Además, yo creo que eso es súper importante destacarlo, ¿no? Cómo se van desarticulando las bandas vinculadas al narcotráfico, que son verdaderamente un flagelo y una complicación para las policías, y sobre todo cómo continúan trabajando muchas veces desde la cárcel, que es un tema
bien complicado. Sí, y ahí es a donde tiene que entrar a operar la justicia, el Estado, para evitar que eso siga pasando, que estos delincuentes sigan desde la cárcel operando o teniendo el control de estas organizaciones delictuales, porque muchas veces les da lo mismo caer detenidos porque saben que en la cárcel van a tener de alguna manera el aparataje o que la ley les va de alguna manera permitir poder seguir adelante con sus negocios ilícitos. Ahí es donde también está el trabajo de la Fiscalía de Focos Investigativos, en este caso en la región de Valparaíso, pero también en todo el país, donde ellos lo que hacen es el seguimiento del dinero para ir viendo quiénes más están involucrados, quiénes más están ligados a este tipo de organizaciones. Así que bien en este trabajo que hace la Fiscalía y también la Policía de Investigaciones, que logra encontrar las pruebas suficientes para lograr una condena importante. Muy bien, Gonzalo, te agradezco mucho el contacto. Entonces, nada más por ahora. Sí, eso es lo... Sí, no, solo cerrar, Rodolfo. Por fin se fue la princesa. No es que yo quisiera que se fuera, pero había tenido ahí alguna atención mediática de la gente, y el buque Juan Sebastián del Cano ya partió a las 11 de la mañana con rumbo al Perú, así que ya la princesa también va ahí. Retornó a sus labores, porque aquí estuvieron más relajados acá en estos días acá en Valparaíso, y ahora ya van seguramente llegando a esta hora a Papúa. Así. Y me imagino que su próxima recalada ya es el Callao, ¿no? Lima. O sea, sí, 10 días se Callao. demoran desde a partir de hoy hasta llegar al puerto de Callao en Lima, en Perú. En Perú, sí. Bueno, sí. Es lo mismo, o sea, no, Callao, el puerto, y Lima, la capital, pero están juntos, ¿no? Es un conurbano sí, como Valparaíso, Viña del Mar, una cosa así. Exactamente. Gonzalo, muchas gracias por este contacto. Entonces, importante información sobre todos los temas policiales y la salida del buque Sebastián Elcano, entonces rumbo al norte del país. Gracias. Un abrazo, buenas tardes. Chao, muchas gracias. Bueno, han pasado exactamente 14 meses del mega incendio en Viña del Mar, en Quilpué, en la parte alta de Viña del Mar, y lo cierto, Villa Alemana también incluido, y todas las miradas por la lentitud de este proceso apuntan al Ministerio de Vivienda y Urbanismo en sus diferentes expresiones, en sus diferentes servicios, tanto la Seremi Vivienda como el Servio y el Ministerio en general. Vamos con esta nota y vamos a andar sobre este tema en el día de hoy. Más de 400 días han pasado del mega incendio que afectó a Viña del Mar, Quilpué y Villa Alemana. Y lo único concreto que podemos decir es que aún no hay carta Gantt, no hay plan maestro, vemos una reconstrucción fallida y un solo gran responsable, quizás el ministro de Estado con más tonelaje político, pero que es la gran piedra de tope de esta reconstrucción del papel. Carlos Montes Cisternas, de Vivienda y Urbanismo. 137 personas fallecidas, más de 12.500 damnificados, alrededor de 500 heridos, 9.215 hectáreas arrasadas por el fuego e inicialmente se estimó en 9.828 las edificaciones afectadas. No por nada este incendio fue catalogado como uno de los desastres más grandes del país de los últimos 30 años. Pero a más de 400 días de lo sucedido, el escenario que se vive en la zona siniestrada, sobre todo de Viña del Mar y Quilpué, es distinto. La resiliencia del chileno puede ser la postal perfecta para reflejar cómo hombres y mujeres, familias completas, poblaciones enteras, nuevamente están de pie, o al menos intentan pararse. Lo que entristece, desespera y genera mucha indignación a los damnificados de esta tragedia es que sienten que la autoridad y el gobierno están al debe en un proceso que califican de vergonzoso y carente de toda autocrítica política, y lo que es más desesperante aún, no se visualiza la competencia necesaria para salir de aquello. El rol del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, del Ministerio del Interior, de la Seremi Bienes Nacionales y el director de Servio es clave. Son estos organismos y por ende sus autoridades las que tienen la mayor responsabilidad de sacar adelante la llamada reconstrucción. Por el lado local, ni el gobernador regional Rodrigo Mundaca, ni el delegado presidencial Yanino Riquelme, ni las alcaldesas Macarena Ripamonti en Viña del Mar, ni Carolina Corti en Quilpué pueden entregar soluciones de fondo a una problemática que está estancada, pero que no avanza, que no encuentra solución y que hoy tiene en jaque el futuro de miles de familias que, pese a haber reconstruido su vivienda como pudieron, no tienen certezas de cómo avanzarán a futuro.
La situación que se vive en el Servio de Valparaíso, que depende directamente del ministro de Vivienda Carlos Montes, es patética. Y es que todo pareciera indicar que la dirección del servicio, que más requiere de una persona competente en el cargo, nombra personas buscando afinidades políticas más que técnicas. El nombramiento de Rodrigo Uribe como director de Servio fue claramente una elección política, independiente que el nombramiento se hace concurso de alta dirección pública. Todos conocemos cómo funciona la operación política cuando queda una terna. En ese contexto, su cercanía con el ex alcalde de Quilpué, Mauricio Viñambres, le permitió llegar a un puesto político más apetecido de la región de Valparaíso. Esto debido al manejo presupuestario y al poder que significa manejar esa dirección. Uribe, sin embargo, fue la primera víctima de la reconstrucción. Justamente el Servio debía ser la entidad que entregara y agilizara las soluciones habitacionales de las miles de familias afectadas. Pero las propias normativas del servicio impedían la ayuda pronta y rápida, sobre todo por los requisitos que debían cumplir las personas para acceder a un subsidio habitacional. Si bien estas críticas sobre Uribe se dieron en septiembre, recién en enero fueron reflotadas, es decir, 4 meses después. Esto porque se venía el aniversario del mega incendio. Lo concreto es que el ministro Carlos Montes no tenía cómo defender el pésimo trabajo de su cartera que estaba llevando a cabo. Fiel a su estilo, decidió ponerle rostro a esa incapacidad de solucionar los problemas y sacó del cargo a Rodrigo Uribe. El jueves 23 de enero de 2025, Puranoticia.cl informaba de la salida de Uribe del cargo, esperando con ello descomprimir la propia incapacidad ministerial. Nombró de forma interina a Nérida Paz López, una funcionaria de carrera de la Seremi de Vivienda recomendada por quien en su regalona en la región, Belén Paredes. Esta funcionaria se tomó por sorpresa su nominación. De hecho, cercanos a Nérida cuentan a Puranoticia.cl que ella le menciona que está siendo investigada por el caso Convenios y que inclusive el propio Montes le habría dicho que no se preocupara de aquello y que prácticamente todo el Ministerio de Vivienda está bajo observación. Bueno, vamos a ahondar en esta materia con alguien que ha estado en el territorio, en el terreno, y conociendo desde el momento en que se produjo este mega incendio, sobre todo afectando sectores de Quilpué como Pompeya Norte, el sector del Olivar, pero fundamentalmente el caso de Quilpué. Estamos con el concejal Renzo Aranda, concejal por la comuna de Quilpué. Renzo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, bienvenido. Hola Rodolfo, buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Sí. Bueno, concejal, usted estuvo ahí desde el principio, estaba ahí en terreno in situ conociendo los detalles de cómo se ha ido produciendo la evolución o cómo no se ha producido la evolución con respecto a la instalación de las nuevas viviendas para quienes sufrieron daño terrible, perder todo su hogar en este mega incendio. Por de pronto, ¿cómo ve usted el trabajo del Ministerio de Vivienda junto con la municipalidad en todo este periodo? Estamos hablando ya de un año de trabajo. Bueno, es un trabajo que ha tenido muy pocos resultados. La comunidad en cada una de las instancias en las que hemos participado y hemos visualizado el comportamiento del gobierno respecto de la materia de la reconstrucción, la verdad es que ha sido poquísimo, muy poco, lo que ha determinado que la comunidad siga estando muy alejada y ve con mucha desconfianza la posibilidad de que finalmente el Estado, a través del gobierno, logre consolidar un plan de reconstrucción que sea beneficiado para los vecinos que perdieron gran parte de los barrios del sector alto de Quilpué, perdieron sus viviendas, perdieron sus sueños, perdieron sus anhelos y muchos de ellos también perdieron familiares. Entonces, la verdad es que ha sido un trabajo, para buscar una palabra, ha sido un trabajo muy paupérrimo, muy flojo en términos de entrega de subsidios y de programas y proyectos que la comunidad pueda visualizar. Eso todavía no está y vemos entonces con mucha lejanía el que se puedan sortear prontamente noticias que le alegren en algo el daño que se ha provocado a tantos y cientos de vecinos del sector alto de Quilpué. Correcto. Ahora,
Desde el punto de vista administrativo, a ver, aquí habían personas que tenían acceso, que los terrenos les pertenecían, ¿no? Que eran de ellos, otros no tenían los títulos de dominio. Finalmente se produjo todo un proceso de autoconstrucción por parte de los que podían tener acceso a reconstruir su casa en ese propio espacio, algo que ha ocurrido en muchos puntos, ¿no? Sí, esta realidad que golpea a Quilpué y también muy fuertemente a Viña del Mar es la realidad de cómo se construyen los barrios. Hay barrios que se van construyendo de manera orgánica, ¿cierto? Como por demanda espontánea de la comunidad. Y hay barrios que se construyen con planificación, ¿cierto? Con un ordenamiento de manera de cumplir las normas básicas de urbanismo y construcción. Y en Quilpué se dan las dos situaciones. Barrios consolidados como Canal Chacao, por ejemplo, que son planes habitacionales de la década del 70 en adelante, que permitió la población de estos cerros de Quilpué y que definitivamente responden a una construcción programada de vivienda y de barrio. Y también tenemos la otra situación, que es que la construcción espontánea y la generación espontánea de barrios en Quilpué también se nos dio en el caso de Pompeya fundamentalmente y algunos casos de Valencia Alto por la zona argentina. Ahora, el Servio y el Estado reconoce todas las categorías de construcción de vivienda. Entonces tenemos catastrados, ¿cierto? Las tomas, los campamentos, los asentamientos regulares, eso generalmente el Servio lo mantiene los datos muy actualizados. Entonces, no era sorpresa que a propósito de este desastre de incendio, no era sorpresa saber que el Servio tenía esos registros y podía más o menos tener un panorama general de lo que significaba este desastre en los sectores altos de Quilpué. Entonces, viviendas regulares con propietarios, ¿cierto? Con título de dominio, tenemos en Quilpué, y también tenemos el caso de viviendas irregulares en asentamientos irregulares o en sectores que están tomados por los vecinos, que también eran parte de los registros del Servio, y eso evidentemente, esa información tiene mucho sustento para la hora de poder entregar subsidios y beneficios sociales a quienes perdieron todo. Claro. ¿Y dónde se traba este proceso de reconstrucción en Quilpué? Cuando usted ha conversado con los vecinos y vecinas, ¿qué le han dicho? Bueno, una de las condicionantes es que los vecinos tienen que acreditar el dominio o el título de la propiedad o del terreno. Y la verdad es que eso en un porcentaje alto de lo que pasó en Quilpué son evidentemente propiedades que no cumplen con ese requisito. Y la complejidad que esto entrega entonces es la posición que tiene el Estado respecto de estas familias que va a tener que darle una solución habitacional, ¿cierto?, a propósito de este incendio, en virtud de que esas mismas familias ya habían satisfacido, ¿cierto?, esa necesidad de manera individual. Entonces, si el Estado no logra satisfacer esa necesidad de los vecinos de otorgar un nuevo subsidio, uno de relocalización, uno de autoconstrucción, ya sea cualquiera de estos formatos de subsidio, lo importante es saber entonces cómo lo va a ayudar. Si no cumple, ¿cierto?, con los requisitos formales, entonces tienen que haber otros dispositivos de ayuda que permitan que esa familia sea localizada o relocalizada con un subsidio que les permita sostener el tema de la vivienda. Porque esas familias ya tenían resuelto, entre comillas, su acceso a la vivienda porque ya eran parte, ¿cierto?, de un barrio que se estaba construyendo y se estaba consolidando, versus, ¿cierto?, la posibilidad que tenga el Servio de reubicarlo o de otorgarle otro beneficio. Y los regulares, evidentemente, van a poder pasar por un proceso un poquito más rápido, cosa que tampoco ha pasado, pero sí van a poder pasar por un proceso más rápido, de manera de poder construir y recuperar esas viviendas en los lugares donde ellos puedan acreditar dominio. Claro. Pero ¿cuántas casas se han reconstruido? ¿Cuántas casas concretas se han hecho en Quilpué a partir de la entrega de subsidios y a partir de la entrega de la ayuda del Estado, concejal? ¿Hay una cuantificación? Son muy poquitas. De hecho, en términos del desastre se habla cerca de 500 viviendas entregadas entre Quilpué, Viña del Mar y Villa Alemana.
Y para Quilpué el número no es tanto mayor porque donde sí se puede comenzar a trabajar rápidamente en Canal Chacao, dadas las características que le comenté, que son barrios que han sido planificados, sí, y cumplen con toda la normativa vigente, y todo lo demás ha sido muy difícil que los beneficiarios puedan acceder a algún subsidio que les permita la construcción o la autoconstrucción. Y lo que vemos hoy día es que la mayoría de los barrios quemados hoy día están repoblados por los mismos vecinos, pero por ingresos propios, ¿cierto? Por ayudas de particulares, etcétera. Entonces, los subsidios, ¿por qué no han sido efectivos? Por la cantidad de requisitos que se les imponen a los beneficiarios, claro, y porque efectivamente ya a esta altura vamos a pasar al segundo invierno, la mayoría de los vecinos ya tienen casi todo reconstruido. Claro, el tema ¿es un problema administrativo o un problema de voluntad política? Porque uno puede crear un espacio de emergencia para poder avanzar o poder reencontrar un camino de reconstrucción rápido. Y a esta altura efectivamente vamos a entrar en el segundo invierno y se ve difícil que eso haya ocurrido. Claro, y como eso no ocurrió, lo que definitivamente piden los vecinos y los planificados es que los recursos que están asignados para este desastre, ¿cierto?, a través del Ministerio de Hacienda, que ha ido redistribuyendo estos dinero en las cuentas de los servicios, como por ejemplo el Ministerio de Vivienda, sean recursos que se inviertan en la recuperación de los barrios. Muchos de los barrios quedaron completamente destruidos, sin perjuicio de que cada uno de los vecinos reconstruye su propiedad, el entorno, ¿cierto?, el barrio es el que se ve perjudicado y el que perdió la mayoría de los avances que se había logrado con mucho tiempo, que había costado pavimentar calles, que había costado recuperar espacios públicos, áreas verdes, equipamiento, y hoy día nada de eso está en los barrios porque también fue parte de la destrucción que generó el incendio. Entonces, ¿qué es lo que ven los vecinos? Una lentitud enorme, lo vemos nosotros también como autoridades, pero siempre está la posibilidad de que se sigan haciendo mejoras e inversiones en los barrios y por supuesto buscar la manera de que los vecinos que requieran acompañamiento, dada su autoconstrucción, que requieran acompañamiento para que sus propiedades cumplan con la normativa, también va a ser parte importante de cómo se van a destinar estos subsidios. Los subsidios de papel, como le han llamado algunos, ¿cierto?, que es un papelito donde se le asigna un dinero, pero que va a costar mucho ejecutarlo y llevarlo adelante. Sí, ese es un gran problema, que lo que se está viendo en este minuto, de que tiene que ver más bien con un papel y no con un tema concreto de reconstrucción. Y claro, aquellos que han reconstruido en lugares donde tampoco administrativamente lo pueden hacer o no cuentan con todo el título también es un problema, ¿no? Que en definitiva hay que, como dice usted, concejal, acompañar a esas familias. Sí, porque tenemos que partir de la idea de que esos vecinos ya tenían vivienda, independiente de su condición, si era sitio propio o no, ellos ya tenían resuelto un tema importante para muchas familias en nuestro país, que es el poder tener una vivienda. Entonces ellos pertenecían a un barrio más consolidado, menos consolidado que otro, con más o menos servicios que otro, pero ya ellos necesitaban hoy día el apoyo del Estado para buscar la solución y darle la garantía de que van a poder habitar esa autoconstrucción que tienen en un lugar, en un recinto apto para eso. Entonces, la discusión si el terreno es de ellos, no es de ellos, si es irregular, no es irregular, si cumple o no la norma, la verdad es que eso va a ser, espero yo, que vaya a ser materia del servicio, en este caso del Ministerio de Vivienda, que ayude a resolver esas problemáticas. Si la vivienda está sobre un sitio que está declarado un sitio de riesgo por remoción de masa, ¿cierto?, o por otra característica, entonces el Serviu, el que debería con estos tipos de subsidios y estas asignaciones generar las obras civiles que permitan quitarle esa condición de riesgo a ese terreno, de manera de ayudar a que ese propietario y esa familia pueda tramitar sus permisos y pueda obtener, ¿cierto?, la recepción definitiva de una propiedad que hoy día ya está construida y que en muchos de los casos de Quilpué Alto, la mayoría de las propiedades ya están construidas. Entonces lo que requiere hoy día es más bien un acompañamiento para decir, esta propiedad, este título de dominio, lo podemos regularizar,
a nombre de esta familia, ¿cierto? Y además tramitar todo lo que significa la recepción definitiva de una obra de las características que generó la autoconstrucción en los sectores de Alto de Quilpué. Claro, y eso es lo que no ha ocurrido. Y eso es, ahí está, lo que usted señala, lo último, es la base de por qué esto ha sido lento, finalmente. Ha sido lento, claro, por esto y por muchas razones más. Yo creo que poca voluntad, poco sentido de urgencia, mucha burocracia interna. Los decretos de emergencia no sirvieron de mucho, salvo para compras muy express, muy rápidas, pero que en la práctica el tono, el discurso con el que se hablaba de esta premura, de que nadie va a pasar frío en el invierno, de que nadie se va a enojar en el primer invierno del año pasado, la verdad es que quedó en eso, porque esta mole que es el Estado, para que opere con la fluidez y rapidez que se requiere, necesita mucho más voluntad que palabras de buena crianza, porque requiere conversación con el privado, requiere el compartir, ¿cierto?, la visión de cómo vamos a construir una ciudad, y eso también tiene que ser aprendizaje para lo que venga. Uno tiene que estar preparado para un siguiente desastre, ojalá que no ocurra nunca más en Quilpué, pero estamos dominados por el cambio climático, estamos dominados por los mega desastres hoy día, y tenemos que saber actuar. Ojalá que esto también nos sirva de aprendizaje ante posibles desastres futuros, y que ya no sea la palabra o a veces esos mensajes que son muy sinceros, yo creo, pero que no vienen acompañados de una práctica o de una nueva forma de ejecutar inversión y sobre todo ayudas de emergencia que tanto y cientos de vecinos de Quilpué han requerido durante este año y medio. Así es. Renzo Aranda, concejal por la comuna de Quilpué, conversando con nosotros. Renzo, muchas gracias. Concejal en tercer periodo, lo veo que está en la oficina, porque esa es la municipalidad de Quilpué, ¿no? ¿Ah? Así es. De aquí ya vamos a otras actividades. A otras actividades. ¿Y cuándo tienen consejo? Los días martes tenemos consejo. Ah, hoy día le tocó consejo. Hoy día no, pero tenemos 3 martes de cada mes consejo, y hoy día fue el martes de la semana que no calzó. Así que para la siguiente vamos a tener consejo municipal. Concejal, muchas gracias. Ahí en Florencia estamos pavimentando los últimos accesos vehiculares que nos quedan pendientes. Sí, faltaba ahí una entrada de auto que ya le hicieron, por menos mal. Menos mal. ¿Se demoraron harto? Sí. Usted sabe cómo son estas cosas. Concejal, muchas gracias. Ha sido muy claro en su participación y explicarnos un poco desde el terreno lo que ha ocurrido con la reconstrucción, y algo tan doloroso para muchas personas por la pérdida de vida y sobre todo la pérdida de hogares, familias que perdieron todo, y en los cuales sé que ustedes han apoyado con bingos, con diferentes actividades durante estos últimos 2 años, ¿no? Vamos a seguir estando pendientes sobre todo de la inversión y los gastos, que todavía quedan muchas dudas, poca claridad del fondo de emergencia, y que eso evidentemente sea redestinado en su gran porcentaje a la comunidad. Muchas gracias, Renzo, que esté bien. Gracias, Rodolfo. Gracias, concejal. Concejal Renzo Aranda, por la comuna de Quilpué, conversando con nosotros a propósito, con una mirada bastante clara de lo que está ocurriendo con la reconstrucción y dónde están los principales problemas, dónde están efectivamente los nudos, y que siguen siendo administrativos fundamentalmente. Hay responsabilidad y de voluntad política, si finalmente eso es lo que uno puede advertir también, y de agilizar los procesos. Sí, yo creo que no hay ninguna otra opinión en la región de distintos sectores políticos que tiene que ver cómo se apura este proceso a esta altura, que va a ser 2 años desde el mega incendio. Vamos a ir a una pausa comercial y ya regresamos con más informaciones en Pura Noticia PM con ustedes. Ya volvemos, espérenos un ratito que ya estamos con más informaciones. Bueno, volvemos con ustedes. Esto es Pura Noticia PM. Ya es la noche, son las 18:45 y vamos con otras notas importantes, porque durante la mañana de este martes finalmente se concretó el nuevo cambio de gabinete luego del alejamiento de Janet Jara de la cartera del trabajo. La administración de Gabriel Boric confirmó a Giorgio Bocardo como nuevo ministro del Trabajo. Así es que
Fue muy temprano esto, se veía venir y vamos con la nota. A primera hora de este martes, el presidente Gabriel Boric realizó el cambio de gabinete para concretar la salida de Janet Jara del Ministerio del Trabajo. La ceremonia estaba programada para las 8 horas de este martes en el Salón Montbaras del Palacio de la Moneda, pero comenzó poco antes de las 8:30 horas. De esta forma, quien fuera ministra del Trabajo durante 3 años dejó oficialmente el cargo para convertirse en la candidata presidencial del Partido Comunista. Tras esta salida, el jefe de Estado confirmó a Giorgio Bocardo como ministro del Trabajo. El nuevo titular debe implementar la reforma de pensiones que sacó adelante Janet Jara, el principal logro de esta administración. El mandatario llegó al Palacio de la Moneda a las 7:15 de la mañana. Más tarde, pasadas las 7:30, arribó el nuevo ministro Giorgio Bocardo, acompañado de sus asesores. Casi a las 8 de la mañana, lo hizo lo propio Janet Jara, la protagonista de la jornada. La ceremonia efectuada fue similar a la que se realizó cuando Carolina Toa dejó el Ministerio del Interior para convertirse en la abanderada presidencial del PPD. Tras el cambio de gabinete, Boric agradeció a Janet Jara por su labor a cargo de la cartera de trabajo. Por todo esto quiero agradecer a la ahora exministra Janet Jara Román, cuyo liderazgo, tenacidad y capacidad de generar acuerdos han estado detrás de estas importantes políticas, con una paciencia infinita, sin perder nunca el sentido del humor, el sentido de urgencia, la vocación de trabajo, siempre trabajando en equipo, ya sea en el contexto de la reforma de pensiones que tanto costó sacar adelante con nuestro ministro de Hacienda Mario Marcel, con el subsecretario Reyes, con senadores, con diputados, con el subsecretario Bocardo en otros temas también. El jefe de Estado agregó que Jara nunca dejó de lado al mundo social, que es de donde ella viene. Y siempre, y esto me parece importante reconocerlo, siempre, sin dejar de lado al mundo social de donde proviene. Su convicción y habilidad para tender puentes son reflejo de la forma en que hemos optado a hacer política desde este gobierno. Y su compromiso con los trabajadores y trabajadoras será siempre valorado y recordado. Janet, sé que tu vocación de mayoría enriquecerán el diálogo democrático para ofrecer al país un camino de futuro y esperanza. Boric añadió que Jara junto a la exministra Toa tendrán el desafío de convocar a una primaria que defienda la democracia, la seguridad y los derechos alcanzados. Y tal como se lo dije a mi exministra del Interior, Carolina Toa, al salir del gabinete, junto con el resto de las fuerzas progresistas, tienen el tremendo desafío de concretar una primaria amplia y convocante que ofrezca un camino de futuro y esperanza a Chile en medio de las aguas turbulentas del mundo, que defienda la democracia, la seguridad, los derechos alcanzados para las mujeres que algunos quieren hacer retroceder, las conquistas de los trabajadores, el crecimiento con equidad y tantos otros avances conseguidos por generaciones. El mandatario aprovechó la instancia para comentar sobre el posible candidato de gobierno y recalcó que su candidato es Chile. Mucho se ha especulado de quién es el candidato del gobierno o el mío en particular. Si es Carolina, si hoy es Janet, si es Gonzalo Vinter o podría ser Vlado Mirosevich o Jaime Mulet. Todos quienes menciono han mostrado su disposición a competir en buena lid por representar a los sectores progresistas en una primaria amplia y convocante. Incluyo, por cierto, también al diputado Undurraga. Y en esto quiero ser muy claro. Mi candidato es Chile. Y el mejor aporte que personalmente y como gobierno podemos hacer a nuestras ideas y sobre todo a los chilenos y chilenas es gobernar bien, con responsabilidad, con sentido de urgencia, solucionando los problemas de la gente. Ahí estaban las palabras del presidente de la República, luego de anunciar el nuevo ministro del Trabajo, Giorgio Bocardo. Un detalle, Bocardo es magíster en estudios latinoamericanos, es sociólogo,
magíster en estudios latinoamericanos y doctor en ciencias sociales de la Universidad de Chile, y se desempeñaba como subsecretario del Trabajo. Tras asumir el nuevo ministro Bocardo, entregó declaraciones respecto a los desafíos que le esperan en los próximos meses. Veamos la siguiente nota. En primer lugar, agradecer al presidente Boric por la confianza depositada en mi persona para poder liderar la cartera de Trabajo y Previsión Social en esta último cuarto del gobierno, de nuestro gobierno. Este es un ministerio que va a seguir por la senda de reformas e implementaciones liderado por la ahora exministra Janet Jara, con la cual tuve el orgullo y el privilegio de poder trabajar en esta agenda tan robusta que hemos impulsado en materia laboral y previsional. El presidente en ese sentido ha sido claro en las prioridades en las que nos tenemos que enfocar. En primer lugar, implementar en tiempo y forma la reforma de pensiones con el objetivo fundamental, que es subir las pensiones a todos los chilenos y sobre todo a las chilenas del país. Esa va a ser nuestra primera prioridad para que las fechas que ha comprometido la reforma y los pagos que tiene considerada la reforma durante el 2025 se hagan en los tiempos comprometidos. En segundo lugar, también el presidente nos ha planteado priorizar el proyecto de Sala Cuna para Chile. Sabemos hoy día de las brechas y las dificultades que tienen miles de mujeres de poder ingresar en igualdad de condiciones al mercado laboral, pero también una reforma que busca proyectar la corresponsabilidad para que tanto padres como madres puedan ingresar al mercado laboral sin dificultades. En ese sentido, es una reforma que va a entregar mejores oportunidades a las mujeres en puestos de trabajo formales, bien remunerados, y es una prioridad también que vamos a estar impulsando durante este año. Y por supuesto también la preocupación por el empleo a partir de diferentes iniciativas, proyectos que justamente lo que buscan también es seguir creando más puestos de trabajo formales y es ahí donde vamos a poner el foco en esta gestión. Señalar que la reforma tiene plazos y tiene un derrotero que está definido por la propia ley. Hay proyectos de ley comprometidos que se tienen que enviar. Una vez que termine este punto de prensa, nos vamos a reunir con el subsecretario Reyes y además en una coordinación con el ministro de Hacienda, Mario Marcel, y con la Superintendencia de Pensiones, justamente para asegurar que los plazos comprometidos se cumplan durante este 2025 y particularmente recordar que tanto el seguro de lagunas previsionales, que va a entrar en vigencia en las próximas semanas, también el pago de la PGU, que debiera estar también empezando a operar el nuevo diseño durante el mes de septiembre, y los distintos mecanismos que completan un cronograma para que la reforma esté en régimen de 36 meses. Esa es nuestra prioridad y el mandato que tenemos, y una vez finalizado este punto, la primera tarea que la vamos a encomendar es justamente en supervisar que esas tareas se lleven adelante. Es potestad obviamente del presidente nombrar y anunciar en su momento al subsecretario, la subsecretaria que asuma la cartera. De momento la subrogancia legal es de María Elizabeth Soto, quien mantendrá todas las funciones en curso. Aquí hay continuidad del servicio y de las responsabilidades, por lo tanto ni el ministerio ni la subsecretaría se detienen. Y por supuesto vamos a seguir impulsando todas las agendas que tenemos comprometidas, particularmente la agenda en Biobío, Huachipato, ya que es una prioridad también presidencial y es un trabajo que hemos realizado de manera conjunta con el ministro Grau, así que la verdad que no vemos que haya algún tipo de tensión por ese tipo de agendas y vamos a seguir trabajando en todas las líneas que se nos han encomendado. Ahí estaban las palabras del nuevo ministro entonces del Trabajo. Estaba revisando el número de ministros del Frente Amplio comparado con otros partidos. En esta fina expresión de los equilibrios políticos que siempre son parte de la expresión de las fuerzas también al interior de una coalición. El Frente Amplio tiene 7 ministros, el PS y el PC 3 y el resto de los partidos PR, PPD y se me escapa uno más, un ministro en la expresión y la conformación del gabinete del presidente Gabriel Boric. Tenemos una temperatura actual de 14 grados. Yo pensé que estaba más helado, hay 14 grados. En todo caso aquí está bastante agradable nuestro estudio, pero afuera está helado y corre una brisa otoñal importante acá en Viña del Mar. Vamos a la pausa comercial y ya seguimos con otras informaciones de la jornada en Pura Noticia PM, su informativo de la tarde-noche.
Estamos de vuelta aquí en Pura Noticia PM. Estamos con todas las informaciones de esta jornada, que ha sido especialmente pródiga en materia política. Ya vamos a estar con otros detalles de lo que ocurrió en el Congreso durante esta tarde. Ya habíamos visto también los titulares de nuestro portal de noticias. Y vamos a seguir en esta materia, ¿cierto?, profundizando en algunos temas que tienen relación principalmente con la carrera presidencial. Carrera presidencial que se abre a primarias fundamentalmente del oficialismo hasta ahora, para fines del mes de junio. Vamos a conversar con Felipe Vergara, analista político de la Universidad Andrés Bello, para meternos en temas de análisis, sobre todo la salida de Yaneth Jara y cómo se integra a ser candidata a la presidencia. Felipe, ¿cómo estás? Hola, muchas gracias. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias a ustedes por la invitación. Bueno, hoy día fue el primer día de Yaneth Jara como candidata a la presidencia, deja el gabinete, entregó una ofrenda floral ahí al monumento del expresidente Salvador Allende. ¿Por qué el PC se inclina por ella en definitiva? Mira, yo creo, en el escenario que uno va observando, que la otra alternativa que había era Daniel Jadwe, pero iba a ser una campaña muy, muy compleja e incierta, ¿no? O sea, está procesado, o sea, en cualquier minuto puede pasar de procesamiento a condena, como también puede pasar a libertad. Pero en ese escenario se hacía complejo sostener también y defender aquellos principios de probidad que hoy día se plantean a nivel país. Entonces creo que en esa línea me parece que el Partido Comunista actuó de manera acertada y correcta. La otra opción era ceder y no llevar candidato o candidata presidencial. Pero eso, con los días y conociendo al Partido Comunista, se veía bastante difícil. Pero ese es un punto importante, ¿eh? La decisión de tomar la decisión de llevar candidato o candidata a la presidencia en una primaria oficialista, donde ya estaba corriendo Carolina Toa, donde el PS no ha tomado una decisión, el Partido Socialista. Ahora, viendo desde afuera, ella también pertenece, o su mirada es tal vez de un área más renovada del Partido Comunista, de una área más renovada, más nueva, más joven. Sí, claro, es un nombre bastante nuevo, no son los nombres tradicionales. Pese a que parece que su comando sí van a ser los tradicionales PC que uno conoce y que ha escuchado del retorno de la democracia, y a veces también de antes. Pero ella no, ella es un rostro más fresco dentro del PC, que no representa, además, por lo que uno observa por sus declaraciones y por su actuar, al ala más dura del Partido Comunista. O sea, ha sido crítica de Venezuela, ha sido una ferviente defensora del gobierno del que ella evidentemente fue parte como ministra del Trabajo, y a diferencia entonces del PC un poco más contestatario, ella ha sido un rostro más llano. Podríamos hablar de un nuevo PC, de una corriente más afina a Camila Vallejo y a Carol Cariola, que es la renovada que tú bien planteas, pero que, por muy renovada que sea, es medianamente contemporánea quizás con Jadwe, pero Jadwe sí representa el ala más antigua, tradicional del PC. Claro, un tema complejo será también esta separación de cómo enfrenta el tema Venezuela. Ya hoy día se lo consultaron en el primer punto de prensa. Ella mantuvo de alguna manera esta visión crítica con el gobierno de Venezuela, que no lo tiene así su directiva central, ¿no? Sí, claro. La directiva central ha tratado de navegar, pero le ha sido muy incómodo. Y fíjense el dato paradójico. El Partido Comunista venezolano está en contra de la dictadura de Maduro. Exactamente. O sea, sino que el PC, mejor dicho, es más radical en su postura que el mismo PC venezolano, lo que es contradictorio, y ratifica en el fondo que la postura de Yaneth Jara es posiblemente la más adecuada para los tiempos que estamos viviendo. Ahora, Felipe,
Felipe Vergara está conversando con nosotros, analista político. ¿Una primaria es una oportunidad o un problema? Te lo pregunto de la mirada de la misma Carolina Toá, pensando en que ella es la primera que deja el gabinete, deja el gabinete incluso con un aplauso, con un abrazo de todos los ministros. Aquí no hubo tanto abrazo, fue más tímida la despedida de Yanez Jara. Quiero decirte, de alguna manera, ¿afecta esto a la primera o gran candidata que tenía el oficialismo, o tal vez buscando una candidatura única de Carolina Toá? En lo particular, a mí me gustan las primarias. Por un lado, tienen la ventaja de que las primarias son instancias financiadas por el Estado para hacer una campaña electoral. O sea, es una campaña normada y regulada por el CERVEL y con recursos del CERVEL. Entonces, es una tremenda oportunidad poder hacer eso sin recursos propios. Es una instancia también de visibilidad, es una pre-campaña. El riesgo sí asociado es perder la primaria. Ahora, hay varios que van a primaria no para ganar a la primaria, sino para quedar muy bien aspectados, muy bien posicionados para o una futura elección presidencial o un cargo de relevancia en el gobierno en el cual ellos perdieron en esa primaria. Entonces, hay esas dos posturas. Ahora, ¿qué no es bueno en primaria? Perder lejos. O sea, cuando te sacan la mugre, la verdad es que ahí fuiste a hacer el ridículo y obviamente no tenés ninguna posibilidad de negociar nada. Entonces, ahí es cuando uno ve de repente ciertos candidatos que van en teoría a esta primaria y que no tienen ninguna posibilidad. Entonces, ahí uno empieza a ver. Pero acá hay dos fuerzas importantes, que son el PC, tres fuerzas, perdón, que es el Frente Amplio y que es el Socialismo Democrático, que llevan candidatos, donde hay una candidata que está mejor aspectada, que es Carolina Toá, y donde los tres candidatos pueden quedar bastante bien posicionados en segundo y tercer lugar relevantes. Y eso sí es una oportunidad para ellos. Claro, está Gonzalo Vinter, ya proclamado por el Frente Amplio, ¿cierto? Claro, exactamente. Sí. El PC tiene ya a Yanez Jara. ¿Podrán surgir más candidatos o candidatas? Lo pregunto hoy día por la posibilidad de que el PS también levante una candidata. Porque aquí también uno hace una segunda lectura, ¿no? Aunque uno se adelanta. Está la lista parlamentaria, está la búsqueda de cupos, está la negociación. Hay todavía negociaciones en camino. ¿El PS podrá integrarse con Bodanovich, con la senadora Bodanovich a una primaria? ¿Cómo lo ves tú? Bueno, es posible. También está Vlado Milosevic. Vlado con el Partido Liberal, efectivamente. Está Regionalistas Verdes con Mulet. El diputado Mulet, que son los que te decía que no les conviene ir a una primaria y sacar un 2-3%. O sea, es como Gómez cuando compitió con Bachelet. Bachelet ganó, salió segundo Andrés Velasco, salió tercero Claudio Rego, y Gómez salió, pero ya para el olvido. Entonces, en ese caso no conviene. Volviendo a la pregunta, obviamente el PC tiene todo el derecho de llevar un candidato o una candidata. Paulina Bodanovich es una muy buena candidata. Es el partido más grande de Chile, pero yo no creo que sea el minuto para que Bodanovich vaya de candidata. ¿Por qué? Porque temo que eso puede dividir al socialismo democrático, y ante esa división es más fácil que salga una persona del Frente Amplio o la candidata del Partido Comunista. Y eso obviamente sí que les perjudicaría. Claro, veremos qué va a pasar con Alberto Undurraga y la democracia cristiana. Lo sumaría. Y también el caso de Marco Enrique Ominami, que se ha escuchado que podría ser proclamado por el Partido Radical, una alternativa que también se incorporaría a una primaria. Sí, claro, y Harold Marinicos también estaba entre las opciones que el Partido Radical evaluaba levantar. Fíjate que es anecdótico, porque hace un mes atrás conversábamos en este mismo gran canal y la izquierda y centro izquierda no tenía candidato.
Era como desesperante ver que la derecha tenía cada día más candidatos, que resulta que de un minuto para otro, en menos de un mes, el socialismo democrático, el Frente Amplio, el Partido Comunista y todos los que están en ese entorno han levantado candidatos y hoy día proliferan en la izquierda y centroizquierda, y la derecha se queda un poco estancada en sus 3 candidatos, que ya lo hace bastante complicado. Bueno, habría que sumar ahí a Franco Parisi. Creo que Meo es un nombre, bueno, que uno ha visto tantas veces en la papeleta, o sea, no es algo que uno le vaya a sorprender, pero que siempre tiene su fuerza y su arrastre, o sea, no es menor lo que él pueda presentar y producir. Sí. En ese sentido, la no existencia hasta hoy de primarias en la centro derecha para Evelyn Matei, que es hoy día la virtual candidata o casi la virtual presidenta por las cifras en las encuestas, ¿es un problema? Es un tremendo problema para ella y para su sector. Chile Vamos, es lógico que que haga una primaria, por lo mismo que te decía al comienzo. Por un lado, es campaña y una oportunidad de mostrarse por 2 meses de manera bastante fluida. Eso es bueno. Pero por otro lado, creo que para la derecha, ir con 3 candidatos a la elección de fines de año es casi un suicidio. O sea, es de un resultado totalmente incierto quien pase a la segunda vuelta. Y eso abre la elección. Entonces, no es conveniente. Sumémosle a Franco Parisi, está Kaiser, está Kast, está Matei. Puede que la derecha represente hoy día el 60%, como dicen las encuestas. Pero cuando lo divides entre 4, estamos hablando de que cada uno puede pesar entre 15 y 20%, 15, 25%. Y con eso, uno de ellos pasa a la segunda vuelta. ¿Cuál? Es totalmente incierto. Totalmente incierto, ¿eh? Y riesgoso. Y riesgoso, efectivamente. Suma a Parisi, que efectivamente ya ha entrado de manera fuerte al ruedo, ¿eh? Sí, claro. A competir, pero él pensando en la primera vuelta. Él también pensando en la primera vuelta, y salió tercero en la primera vuelta anterior. Claro. El concepto de convertir la primera vuelta en primaria, pensando en que de allí a segunda vuelta pasará un candidato de centro derecha, ¿es una fórmula? Una fórmula arriesgada y que no tenemos un solo ejemplo, que no dio resultados, que es el caso de la elección anterior. Bueno, tenemos el caso de Lavín-Piñera. Sí, Lavín-Piñera. Hay otro que tampoco en esa oportunidad, bueno, ya se confunden, fueron tantas veces Piñera y Lavín, Lago Bachelet, sí, que al final uno se confunde. Pero en la última, la apuesta de la derecha fue ir a primaria y al candidato de Chile Vamos le fue pésimo. O sea, le ganó Parisi, le ganó el presidente Boric, le ganó Kast. Y en una segunda vuelta, que es algo que a veces quizás la derecha no visualiza, entre un candidato de extrema derecha y de extrema izquierda, hipotéticamente, como fue hace 4 años atrás, el país pareciera que no se pierde en ir por alguien que sea más de izquierda que de derecha. Sí. Distinto el caso de Evelyn Matei, pero hoy día los candidatos que acompañan a Matei son mucho más de extrema que lo que es Matei en sí. Claro, el fenómeno Kaiser, que hoy día en algunas encuestas aparece, bueno, siguiendo a Matei, con alguna diferencia, pero siguiendo, a propósito de la última encuesta. ¿Cómo tú lo asignas a un candidato de los tiempos actuales, con un discurso muy dedicado a algunos sectores muy segmentados? ¿Cómo nace lo de Kaiser, un candidato tal vez moderno para algunos? Claro, es un candidato que se condice con ciertas tendencias que estamos viendo también en Latinoamérica. Milei, Bolsonaro, Bukele, Trump van en esa línea, pero creo que no sé si es el candidato para Chile. Creo que cuando uno empieza a escarbar un poco, sus contenidos son bastante limitados en argumentación. Se nota que comete serios errores: vacunas, mujeres, bueno, entre otros varios, Estados Unidos, entre otros varios temas que no se sostienen en el tiempo.
Además es un candidato que no tiene equipo. Yo no conozco a nadie que esté detrás de él. Salen los nombres, pero cuando uno dice no conoce a nadie, no son nombres de relevancia que uno diga, este candidato tiene espaldas suficientes para liderar un país. Y acá, querámoslo o no, aunque una vez se cuestiona el por qué, se requieren espaldas políticas para poder avanzar, si no los gobiernos fracasan. Lleva un modelo que es bastante populista, y eso lo hace atractivo, pero con poca profundidad, y eso lo hace complicado. Estamos conversando con Felipe Vergara, analista político, estamos hablando de elecciones, estamos hablando de encuestas, estamos hablando de las próximas elecciones primarias que se van... La inscripción es ahora a fines de abril, estamos a un mes, ¿no?, de que se produzca esto, y la elección es a fines del mes de junio, o sea, son tiempos súper acotados. La última semana de abril se inscriben las primarias, y la última semana, si es que no es antes, creo que podría ser las primeras semanas o a mediados de junio, ya tendríamos primarias. Estoy tratando de pensar por lo que fue el año pasado a nivel de alcaldes, pero quizás los tiempos no sean los mismos. Es verdad, estamos muy encima. Está claro que Chile Vamos no logró llegar a acuerdo con Kass y Kaiser y Parisi, y sí está claro que la izquierda pareciera que está llegando y convergiendo a una primaria amplia. La pregunta que nos está quedando solo es qué va a pasar con la democracia cristiana, que no es bueno que vaya por fuera. Y perdón, puede haber eventualmente una primaria en Chile Vamos cuando se considere a Rodolfo Carter, claro, o a Jimena Rincón. Porque ellos por sí solos no tienen los votos, las firmas necesarias para ser candidatos, y podrían ir dentro de ese pacto, pero también sería complejo para amarillos y demócratas llevar una candidata que en una elección simplemente sea arrasada por Evelyn Matei en una primaria. Si pusiéramos en perspectiva los números de hoy día, los números de este lunes, Carolina Toá es una figura que marca. Pueden haber diferencias, 9, 13, pero desde la centroizquierda es la figura que más marca. ¿Eso sería un vehículo movilizador también para la próxima primaria, crees tú? Digamos, ¿podría mantenerse en esa línea? Y quizás creciendo. Y disminuyendo Bachelet, claro, que todavía aparece. También disminuyendo Bodanovich, alcalde, pero eso iría, posiblemente parte de eso también iría al Frente Amplio, pero de todas maneras se ve muy bien aspectada a Carolina Toá de cara a la primaria de socialismo democrático, más Frente Amplio, PC y posiblemente la democracia cristiana. Ahora, hace un mes Carolina Toá marcaba 3%, hoy día marca 9%. Hoy día Janet Jara no marcaba, quizás la próxima semana o marcado, quizás la próxima semana marque 7%. Es demasiado móvil como está. Es un buen, no predictor, pero es un buen indicador lo que las encuestas dicen. Pero no creamos que eso es ciencia cierta. 8 de las 10 encuestas que estaban en Estados Unidos daban por ganadoras a Kamala Harris. Y vimos el resultado que ahí se produjo. Así que nos ayuda, nos orienta, pero no es garantía para nada. Yo no creo tampoco que la candidata Matei tenga 30%, 28%. No lo creo. No creo que la derecha llegue a ese nivel de suma de votos hoy día. Pero es un buen olfatómetro, por lo menos, para saber cómo vamos. Felipe Vergara, analista político de la Universidad Andrés Bello de la UNAP. Felipe, muchas gracias por estos minutos que nos has dado, este análisis de la contingencia política, de las encuestas y de Janet Jara incorporada a la carrera presidencial. Te agradezco mucho y nos encontramos en otro minuto para poder seguir conversando a través de Pura Noticia PM. Encantado, mucho gusto. Que esté muy bien, muchas gracias. Ahí estaba entonces la información de esta hora y el análisis que hacíamos con Felipe Vergara a propósito de los resultados de encuestas y la noticia de esta jornada.
Bueno, vamos a otra materia jurídica. La defensa de Manuel Monsalve decidió presentar recurso de amparo para revertir su prisión preventiva, que ya lleva bastante tiempo. El equipo liderado por el defensor penal público Víctor Providel optará por presentar un recurso de amparo constitucional con el objeto de llevar el caso hasta la Corte Suprema. Tras 4 meses de prisión preventiva y un nuevo revés judicial, la defensa de Manuel Monsalve decidió dar un giro en su estrategia legal. En vez de apelar a la Corte de Apelaciones de Santiago por la reciente decisión que mantuvo su privación de libertad, el equipo liderado por el defensor penal público Víctor Providel optará por presentar un recurso de amparo constitucional con el objetivo de llevar el caso hasta la Corte Suprema. La medida se concreta luego de que el pasado martes el séptimo juzgado de garantía de Santiago, bajo la resolución de la jueza Carla Capello, rechazara sustituir la prisión preventiva que pesa sobre el ex subsecretario del Interior, imputado por el presunto delito de violación en contra de una funcionaria subalterna. Desde entonces, el defensor tenía un plazo de 5 días para apelar, el cual vencía este lunes a las 23:59 horas. Sin embargo, tras reunirse con la ex autoridad en la cárcel Capitán Llaver la semana pasada, Providel decidió no seguir por la vía tradicional. Según cercanos al caso, el propio Monsalve habría mostrado reticencia a enfrentar otra derrota en tribunales, luego del contundente rechazo de la 9ª Sala de la Corte de Apelaciones en noviembre pasado, cuando su defensa anterior intentó revertir la medida cautelar. En esa oportunidad, el fallo fue unánime. El amparo tiene otra línea argumentativa, que tú, sin centrarte en la discusión de los hechos propiamente tal, te vas más bien a una privación de libertad ilegal. Y en tanto que es ilegal, la Constitución te permite ir a la Corte. Y si hay un rechazo, te permite apelar en la excelentísima Corte Suprema, explicó a La Tercera el ex fiscal José Villalobos, en referencia a la estrategia adoptada por la defensa. En concreto, lo que busca este recurso es cuestionar la legalidad de la prisión preventiva desde el punto de vista de los derechos fundamentales. Según la exfiscal Erika Mayra, si se recurre al amparo, lo que debe demostrar la defensa es que la privación de libertad de su representado no se encuentra justificada o bien no existen antecedentes suficientes, razonados y serios que permitan entender que hay presunciones fundadas en su participación en los hechos. Además, la abogada agregó que el defensor deberá evidenciar que no existen motivos válidos para sostener que la libertad de Monsalve representa un peligro para la sociedad o para el curso de la investigación. Uno de los elementos que debilitó la reciente solicitud de libertad fue un peritaje de la PDI al teléfono de Monsalve, el cual habría sido utilizado la noche en que se reunió con la denunciante el 22 de septiembre. Según la Fiscalía Centro Norte, que lidera la investigación, los datos extraídos del dispositivo descartan el borrón y la pérdida de conciencia alegados por el imputado. Ese es el caso Monsalve. Y en otro tema, la Corte Suprema confirmó por unanimidad el desafuero de la diputada Catalina Pérez en el caso Democracia Viva, una trama de fraude de alrededor de 426 millones de pesos. De esta forma, la Fiscalía avanzará en la formalización de la diputada por Antofagasta. Un detalle importante, el Consejo de Defensa del Estado es parte de la querella y la calificación que han realizado es de cómplice. Muy importante, por lo tanto, no cabe dentro de esa calidad la solicitud de cautelares de mayor envergadura, por ejemplo, la prisión preventiva, que sí está llevando adelante la Fiscalía por otro lado. Vamos con la nota. La diputada Catalina Pérez quedó oficialmente sin fuero parlamentario este lunes, luego de que el Pleno de la Corte Suprema oficiara su desafuero en el marco de la arista Democracia Viva, la principal del llamado caso Convenios. A partir de esta resolución, la parlamentaria podrá ser formalizada por su presunta participación en una red de convenios irregulares que involucra a su expareja Daniela Andrade y a sus ex colaboradores Carlos Contreras y Paz Fuica. Todos ellos fueron parte del disuelto Partido de Revolución Democrática. Según la investigación, la legisladora enfrenta imputaciones por 3 delitos consumados de fraude al fisco. Estos estarían vinculados a convenios firmados en 2022 entre la Seremi de Vivienda de Antofagasta y la Fundación Democracia Viva, cercana a una revolución democrática, por un monto total de 426 millones. Con esta decisión judicial, la diputada se convierte en la segunda parlamentaria en perder la inmunidad en el marco de esta causa. El primero fue el diputado Mauricio Ojeda, ex integrante de la bancada de Republicanos. Cabe destacar que a pesar de la gravedad de los cargos, Pérez ha defendido su inocencia en forma constante. He entregado mis cuentas corrientes, mi tráfico telefónico, mi correo electrónico y todo lo que ha sido necesario para aclarar esto.
porque no tengo absolutamente nada que ocultar, afirmó en noviembre de 2024. Tras darse a conocer la noticia del fiscal de Antofagasta, Juan Castro, señaló que con este Ministerio Público podrá avanzar en la formalización de Pérez. Con esto, el Ministerio Público cumple el requisito de procesabilidad para avanzar en la formalización de la parlamentaria por los hechos investigados. Para ello, próximamente se solicitará al respectivo juzgado de garantía de Antofagasta la audiencia de formalización, ocasión en que la Fiscalía comunicará a doña Catalina Pérez los cargos por los cuales está siendo investigada y solicitará las medidas cautelares que correspondan. Castro destacó que la unanimidad en el fallo contra Pérez, lo que significa que los antecedentes presentados por la Fiscalía demuestran que hay mérito para seguir con esto. Debo destacar que la sentencia fue comunicada de inmediato por los magistrados que integran el máximo tribunal y que además hubo unanimidad en el fallo confirmatorio, lo que permite deducir que los elementos que la Fiscalía ha logrado reunir durante esta investigación satisfacen plenamente los requisitos de la etapa en que nos encontramos y por tanto existe mérito para continuar con el proceso. Seguimos con otras informaciones que tienen que ver directamente con la región y con obras públicas. La ministra justamente del ramo de obras públicas, Jessica López, se refirió al proyecto de tren Valparaíso-Santiago, señalando que haremos el llamado a licitación durante esta administración. Estamos hablando ya del periodo de esta parte del semestre y el segundo semestre. Estamos convencidos de que es posible llamar a licitación de la obra sin que esté terminado efectivamente todo el estudio. Vamos con esto. Uno de los grandes anhelos que tiene la ciudadanía en la región de Valparaíso es recuperar el servicio del tren que antiguamente llegaba hasta la región metropolitana. Y aunque está en marcha un proyecto del tren Valparaíso-Santiago, aún no existen plazos concretos para su eventual puesta en marcha en los próximos años. Sobre esto se refirió la ministra de Obras Públicas, Jessica López, quien abordó la cartera de proyectos potenciales que maneja el MOP para licitar entre 2025 y 2026. Uno de ellos es justamente el tren Valparaíso-Santiago, el cual actualmente se encuentra en proceso de licitación, su estudio de factibilidad. Cabe recordar que la primera etapa de esta iniciativa permitirá un Valparaíso con Santiago en una ruta que no es directa, que pasará por La Calera y Yayay. Tiene un sentido de integración de territorio y eventualmente el desarrollo inmobiliario de barrios y nuevas ciudades. Va a demorar lo mismo que demora un bus, hora y media, explicó al diario La Tercera la ministra de Obras Públicas. En ese sentido, López expuso que estamos convencidos de que es posible llamar a licitación de la obra sin que esté terminado definitivamente todo el estudio. Actualmente se está evaluando las 7 ofertas para luego dar paso a la comisión que termina la evaluación técnica. Posteriormente se publica y se dan 48 horas para aclaraciones y dudas, y de no haberlas se procede a la oferta económica. Es allí donde está puesto el optimismo del gobierno y de la ministra de Obras Públicas, quien afirmó que haremos el llamado a licitación durante esta administración. Importante es tener en cuenta que esto no significa que el tren Valparaíso-Santiago será entregado antes del 11 de marzo de 2026, ya que solo se habla de este primer llamado a licitación, ya que este proyecto, con una inversión cercana a los 2.500 millones de dólares, está sujeto a condiciones por factores de demanda. Finalmente, la ministra Jessica López concluyó manifestando que probablemente el tren de hora y media va a impulsar una demanda que va a hacer posible y necesario tener un tren rápido a Valparaíso, abriéndole las puertas a una nueva iniciativa. Bueno, es hora de ir a comerciales en Pura Noticia PM. Ya regresamos con ustedes con más información, con otros datos de interés. Hay notas internacionales, lo que ocurrió también en el Congreso Nacional con la senadora Isabel Allende. Todo eso viene en un momento para ustedes. Bueno, como señalábamos al abrir nuestra edición de hoy, entre lágrimas Isabel Allende se despidió en definitiva de sus pares de la sala del Senado y acompañada también por la presidenta del Partido Socialista y por otros diputados. En un discurso que fue muy emocionante y donde de alguna manera argumentó las condiciones que ella fue conociendo, este traspaso
y venta de la casa de Guardia Vieja. Vamos a conocer lo que efectivamente se dirigió a todo el país la senadora Allende desde la sala del Senado. Señor presidente, estimados colegas, permítame agradecer profundamente la oportunidad de dirigirme a ustedes. Después de décadas compartiendo este espacio democrático, este Parlamento, que ha dado forma a mi destino y vocación de servicio público, me veo hoy en la necesidad y en el deber de hablar en uno de los momentos más duros y difíciles de mi vida. No es fácil dirigirme a ustedes, probablemente sea mi última intervención en esta sala. Deseaba despedirme de ustedes. Mis colegas de tantos años y transmitir en breves palabras toda una historia y una vida dedicada al servicio público desde este Congreso Nacional. Me resulta aún más difícil considerando la manera abrupta en la que terminan más de 30 años de servicio a mi país. En los próximos días se conocerá el fallo del Tribunal Constitucional. Como corresponde en una democracia, este fallo será acatado. Pero acatar no significa guardar silencio. Acatar no significa renunciar a expresar el profundo dolor y la honda injusticia que esta decisión representa. Como han señalado con total claridad mis abogados Gabriel Osorio y Paula Vial, estamos ante un fallo que, más allá de su aparente legalidad, vulnera principios elementales de justicia, proporcionalidad y sentido democrático. Sí, reconozco que como parlamentaria de una larga trayectoria debía haber tenido presente el artículo 60 de la Constitución. No rehuyo mi responsabilidad, pero no soy abogada. Jamás he tenido contrato alguno con el Estado y no tengo y nunca he tenido una empresa y ante todo actué confiando en la institucionalidad. ¿Se imaginan ustedes que habría puesto en riesgo más de 30 años de servicio público, de lucha democrática, si hubiese tenido conciencia de estar infringiendo supuestamente una norma constitucional? ¿Realmente alguien cree que habría actuado con dolo sabiendo que ponía en juego mi historia y mi dignidad política? Confié plenamente en los órganos encargados de llevar adelante la adquisición de la casa familiar, donde funcionaría la casa museo del presidente Salvador Allende. Y lo hice convencida de que se trataba un acto de memoria, de reparación y de futuro. Como familia compartimos la idea del presidente Gabriel Boric de transformar las casas de los dos expresidentes, Patricio Aylwin y Salvador Allende, en casas museos. Dos personas que han marcado nuestra historia con un profundo sentido democrático. Casas que han sido espacios importantes en nuestra historia nacional e internacional, que son parte de nuestro patrimonio. La memoria se cuida, se honra. La Casa de Guardia Vieja atesora recuerdos, memoria, interés político y público. Hemos recibido visitas de jefes de estados, delegaciones parlamentarias internacionales y diversas personalidades mundiales. Varias veces hemos abierto voluntariamente la casa en el Día del Patrimonio. Siempre ha concitado interés ciudadano, cariño y emoción que se han expresado en largas filas de personas que querían conocerla. Una vez tomada la decisión presidencial, se aprobó la partida correspondiente en la Ley de Presupuesto del 2023 en este Parlamento. Quiero dejar claro que no solo no estuve en la Subcomisión de Cultura, como tampoco estuve en la ratificación final de la Comisión Mixta que cierra y aprueba la Ley de Presupuesto. Es más, recién me enteré en enero del 2024 de la existencia de una partida presupuestaria.
Desde ahí actuamos como corresponde, siguiendo paso a paso las indicaciones que nos entregó el gobierno. Quizás mi error fue no haber consultado más, pero en ningún momento, y quiero repetirlo, en ningún momento, ningún ministerio, ningún funcionario, ninguna autoridad involucrada nos advirtió o recordó que existía una posible inhabilidad constitucional. Mi trayectoria habla por sí sola, y esa trayectoria, que me permito calificar como honesta y transparente, es la mejor prueba de lo absurdo que resulta pensar en una intención maliciosa de mi parte. Estoy convencida que reviste la máxima gravedad para la institucionalidad chilena que se dé por cierta una sentencia o acuerdo sin que se haya conocido su texto ni sus argumentos, sin que formalmente el Tribunal Constitucional los entregue. Se ha dado por cierto mi cese en el cargo y a la fecha no he sido notificada. Lamento que el Tribunal Constitucional no haya accedido o considerado lo mejor de nuestros argumentos. Sostenemos que el proceso de la compra se llevó a cabo dentro del marco del derecho público, no del derecho privado. Como explicó la Contralora General de la República en la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados, la compra dentro del marco de los procesos administrativos públicos no se concretó. Se llevó a cabo una de las 2 etapas y jamás hemos recibido un peso. ¿Acaso usé mi cargo parlamentario para obtener un beneficio privado? ¿Era relevante que yo, en el marco de una compraventa para la creación de un museo, fuera parlamentaria? O más bien, lo relevante era que soy comunera de una herencia de mis padres. Nunca he usado mi cargo para obtener un beneficio personal. La cuestionada compraventa era para el cumplimiento de un fin público impulsado por el gobierno. Así, pese a que se celebraría un contrato para la satisfacción de ese bien público, el que nunca se celebró o no se concretó, seré cesada en mi cargo como senadora de la República. El reciente trascendido del Tribunal Constitucional ha sido celebrado como un triunfo del derecho sobre la política. Pero creo que no hay tal victoria. Lo que vemos no es el fortalecimiento del derecho ni la purificación de la política, sino la fragilización de ambas. Porque el derecho constitucional no está llamado a imponerse sobre la política, sino a darle forma, a estructurarla, a permitir que la voluntad popular se exprese dentro de un marco legítimo y justo. Cuando ese marco se usa para destituir una representante elegida democráticamente, sin probar hechos de corrupción ni dar espacio a la apelación, no es el derecho el que triunfa. ¿Qué valor constitucional se fortalece con un fallo que nadie puede apelar? ¿Qué Estado de Derecho se consolida cuando se iguala un error involuntario a un acto doloso? Porque el trato es el mismo para quien, como yo, he cometido tal vez un error por inadvertencia que para quien defraude al Estado abusando de su cargo. Si la norma usada para justificar esta decisión nació para frenar la corrupción, ¿no es acaso extremo aplicarla sin ni siquiera tratar de demostrar que hubo corrupción? El derecho, para ser respetado, debe ser razonable. Y la justicia, para ser legítima, debe ser más que la aplicación literal de una norma. Debe considerar el contexto, la intención, el daño real y, sobre todo, el impacto institucional. Esto es una enorme injusticia en un caso donde se ha aplicado, a nuestro juicio, erróneamente la ley, pero no se ha hecho justicia. En el futuro habrá que pensar si hay que mantener medidas actuales del Tribunal Constitucional que no permiten apelaciones, que no hay gradualidades en las sanciones y que vulneran la soberanía popular. Ahí estaban las palabras finales de la senadora Isabel Allende con respecto a su salida como senadora de la República luego del fallo del Tribunal Constitucional, entregando su argumentación final, principal, desde la mirada jurídica,
y con sentidas palabras, en definitiva, frente a los hechos que ha ocurrido y terminando una carrera de 30 años en el Senado y en el Legislativo en general. Vamos con noticias internacionales. 262 muertos y alrededor de 60 heridos dejan 2 meses de ataques de pandillas en Haití. Desde el 27 de enero al 27 de marzo, los ataques de las pandillas en diversas localidades han dejado 262 muertos, de los cuales 115 eran civiles, 147 pandilleros y 66 heridos en este país del Caribe. Más de 260 personas murieron y alrededor de 60 resultaron heridas en los ataques armados que se han registrado desde que comenzó el año en las comunas de Kenskoff y Carrefour, al sur de la capital haitiana Puerto Príncipe, en el marco de la espiral de violencia que afecta al país caribeño, según estimaciones de la ONU. La Oficina Integrada de las Naciones Unidas en Haití, por sus siglas en francés, precisó que desde el 27 de enero hasta el 27 de marzo los ataques de las pandillas en estas localidades han dejado 262 muertos, de los cuales 115 eran civiles y 147 pandilleros y 66 heridos. Además, 4 miembros de las fuerzas de seguridad murieron y otras 4 resultaron heridos. Los pandilleros desplegaron una brutalidad extrema con el objetivo de infundir miedo en la población. Ejecutaron a hombres, mujeres y niños dentro de sus casas y dispararon a otros en caminos y senderos mientras trataban de huir de la violencia, incluyendo un bebé. Pues un informe en el que señala que los ataques, en los que se produjeron saqueos e incendios a viviendas, han obligado a más de 3.000 personas a huir de sus residencias. La BIRU advirtió que la demora en la respuesta por parte de las fuerzas de seguridad a los ataques de las bandas, así como las declaraciones de altos funcionarios, indicaban que las autoridades habían recibido información sobre la preparación de los mismos antes de ejecución, podrían poner en manifiesto una falta de coordinación entre la cúpula de la policía y el gobierno. La secuencia de acontecimientos en el Kenskoff parece indicar que inicialmente las fuerzas de seguridad no tomaron las medidas adecuadas para prevenir los primeros ataques y para asegurar el rápido despliegue de unidades policiales especializadas, a pesar de los informes sobre la inminente amenaza de las pandillas, señaló. Ante esta situación, la misión de la ONU recomendó a las autoridades nacionales que establezcan fuerzas judiciales especializadas para combatir la impunidad y que desarrollen un plan integral para recuperar el control territorial de las zonas afectadas, así por la violencia de las pandillas como fortalecer las capacidades de recopilación de datos de inteligencia. Al dirigirse a la comunidad internacional, la BINU pidió continuar con el despliegue de la misión multinacional de apoyo a la seguridad de Haití para ayudar a la Policía Nacional a restablecer la seguridad del país en pleno respeto del derecho internacional. También han pedido adoptar medidas urgentes y estrictas para impedir el suministro de armas a Haití. A principios de 2024, una oleada de violencia sacudió a Haití, lo que llevó al entonces primer ministro Ariel Henry a presentar su dimisión. Entre críticas y tras varios años de inestabilidad, había ascendido al puesto en 2021 tras la muerte del presidente, Jovenel Moïse, en su residencia oficial a manos de un grupo de sujetos armados. Durante el año pasado se creó un Consejo Presidencial de Transición con el objetivo de llevar a cabo la tarea de planificación y principalmente Consejo Electoral Provisional para organizar las primeras elecciones en una década. La presencia del contingente internacional encabezado por Kenia ha resultado hasta la fecha ineficaz para frenar la actividad de las pandillas. Un país extremadamente complicado, sobre todo por la inestabilidad política, con una cantidad de guerrillas y de violencia civil que ha provocado además, durante muchos años la migración de haitianos, la hemos vivido nosotros también. Y esto continúa al interior de este país que sufre este tipo de violencia en el Caribe. Vamos ahora a Estados Unidos. Corte Suprema de Estados Unidos permite que Donald Trump use la ley de enemigos extranjeros para acelerar deportaciones. Sin embargo, el gobierno debe darle a los migrantes la oportunidad de impugnar su expulsión, algo que no ocurrió en marzo cuando deportaron a cientos de venezolanos a las cárceles de El Salvador. De las calles de varias ciudades estadounidenses como Miami, Houston, Chicago, Nueva York, a una celda del centro de confinamiento del terrorismo, también conocida como la megacárcel de El Salvador. Este es el viaje que hicieron en marzo más de 200 venezolanos, a los cuales el gobierno de Donald Trump acusó sin aportar pruebas de formar parte del temido Tren de Aragua, una de las bandas criminales más peligrosas de Venezuela.
para llevar a cabo la deportación al país centroamericano de los migrantes que estaban en situación irregular en Estados Unidos, la Casa Blanca utilizó una ley casi tan antigua como el propio país, la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798. Al hacerlo, pasó por alto la orden de un juez, quien decidió paralizar las expulsiones por considerar que ese instrumento legal no se podía aplicar en este caso. Sin embargo, este lunes la Corte Suprema de Estados Unidos dictaminó que el gobierno de Trump puede seguir utilizando esta ley para las deportaciones, aunque debe darles a los migrantes la oportunidad de impugnar su expulsión, algo que no ocurrió en marzo. La notificación debe darse en un tiempo razonable y de tal manera que les permita efectivamente solicitar el habeas corpus en el lugar apropiado antes de que ocurra dicha remoción, escribieron los jueces en un fallo. En su decisión de este lunes, la Corte Suprema no determinó la legalidad del uso de la ley para llevar a cabo las deportaciones, algo que deberá resolverse en los tribunales inferiores. Pero, ¿qué es esa ley de enemigos extranjeros? ¿Qué poderes distintos le otorga a las autoridades? ¿Y cuándo fue la última vez que se aplicó? La ley de enemigos extranjeros es una norma de 227 años de antigüedad, la cual le otorga a los presidentes la autoridad para ordenar la detención y expulsión de ciudadanos de aquellos países con los que Estados Unidos se encuentra en guerra, es decir, naciones con las que mantenga hostilidades reales. La ley, que fue aprobada por el Congreso con el apoyo del presidente John Adams cuando Estados Unidos estaba en el borde de la guerra con Francia, buscó prevenir el espionaje y el sabotaje extranjeros. Bien, vamos a las notas locales deportivas porque hay cambio en el superclásico del próximo fin de semana, el próximo domingo. Primeramente se iba a jugar a las 6 de la tarde y el cambio de horario se produce de 6 a 4 de la tarde. Esto fundamentalmente, la argumentación que ha entregado ya vamos a escuchar al delegado presidencial, a Gonzalo Durán, es por el tema de la concurrencia de la familia. Recuerda que se juega en el Estadio Nacional y la Universidad de Chile es local. Cambio a las 4 de la tarde, recordemos, con luz día. Cambio de hora también es complejo. Escuchemos lo que dijo el delegado presidencial argumentando este cambio de horario para el equipo, para el partido entre Universidad de Chile y Colo-Colo del fin de semana. Queremos informar que este domingo el superclásico del fútbol chileno, Universidad de Chile versus Colo-Colo, se desarrollará a las 16 horas. Se adelantó con el propósito de facilitar la concurrencia de las familias. Se ha dispuesto aforo máximo, 45.000 personas, sin público visitante, y se han dispuesto todas las medidas de seguridad necesarias. 500 guardias privados, 150 de los cuales son guardias tácticos, múltiples validadores y todos los dispositivos necesarios para la concurrencia del público. La apertura de puertas se iniciará 4 horas antes, cuando también estarán establecidos los desvíos de tránsito que permitan el acceso adecuado. Invitamos a todo el público a informarse a través de las redes sociales del alcance de los distintos desvíos, por supuesto concurrir en familia para que este evento deportivo sea una verdadera fiesta familiar. Por supuesto, queremos recordar que no habrá venta de alcohol en las inmediaciones del estadio y adicionalmente invitamos a todos y todas a concurrir preferentemente en transporte público con el propósito de facilitar la circulación y los accesos. Superclásico del fútbol chileno entonces, que se jugará este fin de semana luego que Universidad de Chile y Colo-Colo participen en Copa Libertadores. Hoy la U jugando con Estudiantes de La Plata y Colo-Colo con Fortaleza de Bahía. Ambos juegan Copa Libertadores esta semana. Vamos con nuestra portada del diario digital para que ustedes ya la tienen disponible. Ahí está. Los temas, el principal titular, la intocable del ministro Carlos Montes. Belén Paredes, por decreto, la verdadera responsable, dice, política de la reconstrucción de papel. Más abajo, Fiscalía ingresa solicitud para formalizar a la desaforada diputada Catalina Pérez por fraude al fisco, ya lo hemos señalado. Y ahí están los titulares de puranoticias.cl. Nos estamos viendo, muchas gracias por habernos acompañado en esta edición PM de día martes. Mañana continuará el cielo nublado, tendremos una temperatura baja, así que abríguese, prepárese muy temprano para salir de su casa a trabajar con abrigo, una buena bufanda, hay que cubrirse. Gracias por habernos acompañado, que estén muy bien. Gracias a todo el equipo, a Camila, a Rate, a Benja, que nos ha acompañado. No es Benja Iglesias, no, es otro Benja. Chao, que estén bien, buenas tardes.